Buenas tardes a todos ustedes, amigos oyentes, y por supuesto también a usted, don Juan de Dios. Como han podido comprobar en las 2 semanas precedentes, la Primera República Española justificó sobradamente la expresión del rey Amadeo de Saboya de que España era una jaula de locos, expresión que aún hoy día, contemplando las actitudes de algunos de nuestros políticos, que no gobernantes, sigue plenamente vigente. La realidad social es que se adueñó de los políticos una grandilocuente enajenación de apelaciones a la libertad y al pueblo, las mismas, por cierto, en las que hoy continúan instalados, en medio de 3 o no sé cuántas guerras civiles. La verdad es que el escenario no podía ser más estrambótico e irracional. Sí, y digo que no sé cuántas guerras civiles, porque además de la guerra contra los carlistas, la de los 10 años de Cuba y la que plantearon las ciudades y provincias que se declararon cantones independientes, lo esperpéntico es que además de todo este carnaval, no pocos cantones también se declararon la guerra entre sí. Así que con este escenario de fondo, pues no es de extrañar que los 4 presidentes que se sucedieron en el corto espacio de tiempo de 11 meses salieran todos ellos huyendo de la quema, poniendo la guinda en el pastel, un golpe de Estado, punto en el que nos quedamos la semana pasada. Y a esto hay que añadir que en aquella época España era un país en quiebra, aspecto este que lo cierto es que en la mayor parte del transcurso de nuestra historia no nos resultaba, ni entonces ni ahora, algo inusual. En medio de un dramático escándalo de excentricidad, España caminaba indefectiblemente hacia su propia autodestrucción, escribiendo así el que bien podría haber sido el último capítulo de su historia. Claro que esa situación a los españoles de hoy, sin llegar tampoco a la de aquella época, tampoco nos resulta del todo extraña. Y es que España es diferente. ¿Qué quieren ustedes? Con frecuencia, en el transcurso de la historia, hemos sido contracorriente. En aquella época, cuando la filosofía liberal y democrática se iba imponiendo progresivamente en Europa, España corría el riesgo de desintegrarse, algo muy similar a lo que ahora ocurre, que cuando de forma irreversible caminamos hacia los Estados Unidos de Europa, el delirio de unos cuantos desequilibrados piden aquí y allá su separación del Estado español. Nuestra historia ha sido y continúa siendo, desgraciadamente, un continuo tejer y destejer, como el sudario que Penélope, la mujer de Odiseo, tejía de día y destejía de noche, para alargar así la terminación del mismo, y que estaba haciendo para cuando falleciese el rey Laertes, y de ese modo no verse obligada a tomar nuevo esposo. En realidad, cuando Pavía envió a esos pobres muchachos del regimiento de cazadores de Mérida al Congreso, pues no pretendía atentar contra ninguno de los diputados, sino simplemente acongojarles un poco, especialmente a los cantonistas, porque él lo que quería era mantener a Castelar, que era el único presidente que había demostrado tener la suficiente energía para controlar y dar solución a los problemas planteados en España y de este modo asegurar la continuidad de la República. Así que los que desde entonces vienen asegurando que Pavía acabó con la Primera República mienten descaradamente como rufianes. Pero es más, después de haber disuelto aquellas esquizofrénicas cortes, Pavía no conserva el poder para sí, sino que se lo entrega al general Serrano para que presida un gobierno de concentración. Serrano había sido el favorito de la reina Isabel II, su ascendiente en la corte de la joven reina, con quien mantuvo una muy estrecha relación y de la que recibió numerosos favores, por ello era conocido como el general Bonito, estuvo a punto de provocar una crisis institucional resuelta en 1848 tras la vuelta de Narváez, cuando el gobierno de Joaquín Francisco Pacheco
reconcilió a la reina con su esposo y desplazó a Serrano designándolo capitán general de Granada, cargo que éste solo ocupó unos meses, retirándose posteriormente de la vida pública durante varios años. En este periodo de su vida viajó a Rusia, donde estudió a fondo su organización militar y contrajo matrimonio con su prima Antonia Domínguez y Borrell, hija de los condes de San Antonio. Serrano terminó con la insurrección del cantón de Cartagena, pero la guerra contra los carlistas se puso tan fea que el general tuvo que ceder la presidencia de la República a algún amigo para trasladarse él mismo al frente, hasta que en diciembre de 1874 el general Martínez Campos se alzó con un nuevo pronunciamiento en Sagunto y en enero del 75 propuso el regreso de los Borbones en la persona de Alfonso XII, que era un muchacho muy majete, ya saben ustedes, aquel del romance de la reina Mercedes. Como verán, hoy echamos a un Borbón y mañana traemos a otro. Lo que les decía, el tejer y destejer del sudario de Penélope. Y a todo esto, ¿qué decía el pueblo? Pues bueno, vista la francachela política de los últimos años, seguramente hubieran aceptado de nuevo a Fernando VII de estar vivo, porque vista la experiencia republicana, el federalismo y el cantonismo, pues mire usted, más vale lo malo conocido que el paraíso ese que nos prometen por conocer. Pero si se dan ustedes cuenta, con muy ligeras diferencias, aunque con mayores espacios de tiempo, es lo mismo que habría de ocurrir 56 años después. Derrocamos a Alfonso XIII y restauramos la dinastía en la persona de su nieto Juan Carlos I, igual que anteriormente hicimos con sus antepasados. Decía la escritora Concepción Arenal que el error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que la emplea. Pues mire usted, la verdad es que no es este el caso, porque aquí los errores los cometen siempre los políticos y terminamos pagándolos los de siempre, los españolitos de a pie.